El 7 de diciembre de 1972, la tripulación de la nave espacial Apolo 17 tomó la primera fotografía a todo color de la Tierra vista desde la Luna. Una de las imágenes más reproducidas en la historia de la humanidad. La titularon La Canica Azul, y en ella se puede apreciar plenamente lo que desde el siglo III a.C., hace más de 2000 años, habían comprobado los griegos a través de mediciones empíricas, que la Tierra es una esfera. En septiembre de 2020, una pareja de italianos fue rescatada en medio del mar Mediterráneo. Estaban perdidos. Habían zarpado del puerto de Lampedusa, entre Sicilia y África, con la intención de navegar hasta el fin del mundo, de llegar a la orilla de la Tierra. Querían demostrar que la Tierra es plana. En Estados Unidos, 3 de cada 10 jóvenes entre 18 y 35 años creen que la Tierra es plana. En Brasil, los terraplanistas son el 7% de la población en general. Estamos hablando de millones de individuos alrededor del globo que rechazan uno de los principios básicos de la ciencia. ¿Cómo es posible que ideas que la ciencia ha demostrado erróneas resurjan en cantidad alarmante entre la población en esta segunda década del siglo XXI? No curvature on this earth. It cannot be measured. I know I'm not crazy, so why should I be bothered if somebody says I'm crazy? We're not spinning round on the ball. It's not a clear-cut line. Right. Does the horizon stay to your eye level? There are no spinning balls in space. Balls in space come down. Play a game of football. Eventually that ball's coming down. There's no ifs and buts. There's one up and there's one down. If we are not able to ask skeptical questions, to interrogate those who tell us that something is true, to be skeptical of those in authority, then we're up for grabs for the next charlatan, political or religious, who comes ambling along. En 1996, Carl Sagan, el famoso divulgador de la ciencia, prevenía de un posible futuro donde la información convertida en un producto de consumo masivo no estaría regulada por su veracidad, sino por su atractivo. Un mundo donde los seres humanos habríamos perdido la capacidad de cuestionar con conocimiento lo que nos rodea. En medio del mercado de la información, seríamos incapaces de distinguir entre lo que nos hace sentir bien y lo que es cierto. Para Sagan, la humanidad corría el peligro de deslizarse poco a poco en la superstición y la oscuridad. It's not that pseudoscience and superstition and New Age so-called beliefs and fundamentalist zealotry are something new. They've been with us for as long as we've been human. ¿Será que todo aquello a lo que se refería Sagan se está convirtiendo en una realidad? Entre la enorme cantidad de información indiscriminada a la que es posible acceder en YouTube y en las redes sociales en general, abundan las noticias falsas, las teorías de conspiración y las interpretaciones erróneas de los hechos y los datos. Pero, además, los algoritmos se han perfeccionado de manera tal que el contenido que se muestra a los usuarios generalmente solo corresponde a sus hábitos e intereses. Uno solo ve lo que espera ver, sus propias verdades, y eso es lo que te muestra la red. Aquello tiene como riesgo crear círculos viciosos de desinformación. Debido a la libertad de publicar contenidos, es común ver reproducidas verdades opuestas, diferentes versiones de lo mismo, todo presentado con la misma importancia. ¿Qué ocurre cuando tienen el mismo espacio mediático aquellos que dicen que la Tierra es redonda y aquellos que afirman que es plana? Cada vez es más difícil separar los hechos científicos de las creencias personales, los datos de las opiniones. La infodemia es un campo de cultivo idóneo para la proliferación de una gran variedad de movimientos anticiencia, es decir, todos aquellos que se oponen al saber científico. Aquellos que dicen que el Big Bang nunca pasó,
los que afirman que entre nosotros hay reptiles humanoides que provienen del espacio exterior, o que es posible curarse de cualquier enfermedad mediante la energía de cristales, que podrías viajar a través del universo con solo desearlo, que el cambio climático no existe o que las vacunas matan más gente de la que salvan. Todas estas son ideas, creencias o rumores que carecen de sustento, de comprobación y tienen en común la invalidación del conocimiento científico bajo el argumento de que la ciencia es reduccionista. Que la ciencia no es objetiva porque lo único que le interesa es demostrar su poder, que es una institución autoritaria e inflexible que ignora otro tipo de saberes, que por eso la ciencia, cuando se equivoca, es incapaz de admitir sus errores. Pero espera, justamente para evitar todo lo que mencionas, la ciencia se fundamenta en el método científico, es decir, en el conjunto de procedimientos por los cuales se plantean los problemas y se ponen a prueba las hipótesis. Como decía Sagan, la ciencia no solo es un cúmulo de datos, sino una manera de pensar. Enrique, usted es biólogo de profesión y divulgador de la ciencia desde hace muchos años. Junto con María de los Ángeles Aranda se ha dedicado a explicar a las grandes audiencias pues, temas muy complejos, hacerlos sencillos y para esto ha tenido presencia en los medios de comunicación desde 1989, lo que le ha valido 2 premios nacionales de periodismo. Con toda esta experiencia, con este bagaje, quisiera pedirle que nos explicara un poco sobre esto que es quizá el fundamento de lo que es la ciencia. Me refiero al método científico. ¿Podría hablarnos un poco de esto, del método científico? ¿Qué es? ¿Cómo se desarrolló? Claro que sí. Pues hay que comenzar por considerar que la ciencia es un sistema filosófico. Su nombre original era filosofía natural. De hecho, aparece ese nombre en el famoso libro de Newton, Principios Matemáticos de Filosofía Natural. La filosofía, cualquier sistema filosófico, parte de una serie de axiomas, de ideas que no son demostrables, pero que suenan lógicas. En el caso de la ciencia, uno de los axiomas, por ejemplo, es que existe una realidad objetiva cuyas características no dependen de mi percepción o de mis deseos. Es algo que existe independiente de cualquier entidad consciente humana o no. Y esa realidad funciona con reglas de causa y efecto, que en principio son accesibles a nuestro intelecto. Si aceptamos estas ideas, entonces construimos un método para descubrir esas cadenas de causa y efecto. Ese es el método científico. Originalmente no nació de una manera tan formal. La primera persona en aplicarlo en forma práctica fue Galileo, con la ayuda de una mesa, una tablita de madera inclinada, unas pelotitas hechas de distintos materiales y su propio pulso, logró demostrar que los objetos que son atraídos por la gravedad terrestre siempre van acelerando, independientemente de su composición. Con eso le dio la vuelta a cuando menos 2 milenios de pensamiento filosófico que se basaba en otros principios. Se pensaba que los objetos más pesados caían más rápidamente al suelo que los más ligeros. Galileo logró demostrar lo contrario, aplicando un proceso sistemático muy sencillo de razonamiento. Montó un experimento, describió el experimento y lo publicó. En lugar de tener que aceptar su palabra, con la ayuda de este método que él comenzó a practicar, cualquier persona podía construir un aparato similar y convencerse. El método científico entonces es un mecanismo que permite que la naturaleza, por medio de un experimento o una observación, decida qué idea tiene mérito y hasta dónde tiene mérito. ¿Podemos decir entonces que es una forma de pensar, de entender el mundo? Sí, definitivamente. Es una forma de concebir al mundo y de relacionarse con él. Comenzando por los axiomas. Si yo asumo que existe una realidad objetiva que no puede ser afectada por ningún ser consciente y que esa realidad es lógica en el sentido más estricto, que sigue cadenas de causa y efecto, esa forma de concebir el mundo ya tiene incluso
una trascendencia que escapa a la simple creación de tecnología. Una forma de concebir al mundo con esa perspectiva ya puede incluso invadir un poco el terreno que antes le correspondía a la religión, por ejemplo. Y en esa medida, ¿cuál es su importancia para el desarrollo de la humanidad? Bueno, hay que considerar que nuestra especie apareció hace quizá unos 300.000 años. Todavía hay muchos jalones de greñas entre los expertos sobre cuánto tiempo tiene la especie humana en la Tierra, pero tenemos más o menos 300.000 años aquí. Y solo fue en los últimos 350, 400 años que empezamos a construir tecnología avanzada. Y eso fue consecuencia directa de la aplicación del método científico. El método científico nos reveló aspectos desconocidos de la naturaleza que podíamos utilizar en nuestro beneficio. Gracias al método científico, en un intervalo de tiempo muy pequeño, en un intervalo de tiempo que pueden cubrir las vidas de 4 personas muy longevas, 4 personas centenarias, pasamos de cómo se vivía en el Renacimiento a la posibilidad de colonizar el sistema solar, por ejemplo. O sea, ha tenido un impacto profundísimo en nuestra capacidad para hacer cosas y también, aunque en menor grado, en nuestra capacidad para pensar de manera objetiva y colectiva. Y con todo esto que la ciencia, digamos, ha aportado al desarrollo de la humanidad, ¿cómo nos explicamos que hoy haya todavía quien quiera pensar que la Tierra es plana, que las vacunas hacen daño, que el cambio climático no existe? O sea, ¿cómo podríamos explicar este pensamiento claramente anticientífico? Bueno, probablemente tiene que ver precisamente con nuestra juventud como especie y en particular con nuestra juventud como especie con capacidad tecnológica. En cierto modo, el método científico lo inventamos ayer. Y ha demostrado su fuerza para descubrir aspectos del funcionamiento de la naturaleza, pero no hemos aprendido a trasladar las virtudes y el método de trabajo de la ciencia a lo que es nuestra vida diaria. Es decir, ¿cuánta gente que cree que las vacunas hacen daño se ha tomado la molestia de buscar en revistas arbitradas cuáles son los datos publicados sobre la aplicación de vacunas a gran escala? ¿Cuánta gente se ha tomado la molestia de seguir la historia aquella de que las vacunas producían autismo y que a la mera hora se cayó porque la persona que lo decía era un mentiroso? Sí, no estamos acostumbrados en nuestra vida diaria a operar con objetividad, no nos lo enseñan en la escuela y muchas veces tampoco lo acabamos de aprender en nuestros hogares. Entonces, como consecuencia de esto, nuestra forma de razonar fuera del ámbito de la ciencia muchas veces es comparable a la forma de razonar colectiva que existía en el Renacimiento. En ese sentido, todavía no hemos salido del Renacimiento, nuestra forma colectiva de actuar ante esos grandes problemas. Y es preocupante porque muchos de esos problemas requieren de un enfoque muy objetivo. Es el caso del calentamiento global antropogénico. Es uno de estos temas que necesita ser examinado y reexaminado con mucho cuidado para distinguir la verdadera causa de los peligros que enfrenta la especie humana. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Pero entonces, si la ciencia tiene un método capaz de rectificar en el conocimiento adquirido y sobre este crear nuevas teorías si es flexible, ha salvado vidas y ha facilitado nuestra existencia, ¿por qué hay quienes la niegan? Hay varias razones, Félix. El conocimiento científico no siempre ha sido utilizado con los mejores fines. Basta con pensar, por ejemplo, en la bomba atómica, una invención con consecuencias catastróficas. Pero la culpa no es de la ciencia, sino de la intención con la que se utiliza. Eso no significa que la ciencia sea buena o mala.
similar ocurre con aquellos antivacunas que argumentan que las farmacéuticas lucran con los medicamentos. Y sí, es probable que eso sea cierto, pero aquello no niega la efectividad de las vacunas que salven vidas. Y si bien en nuestros tiempos los movimientos anticiencia tienen la particularidad de estar catapultados por los medios digitales, no son nada nuevos. La persecución del saber científico ha tenido incluso momentos en la historia que bien parecerían una franca caza de brujas. Guerras contra la ciencia. En 1940, mientras se encontraba recolectando semillas en los campos ucranianos, Nikolai Vavilov fue apresado por la policía secreta soviética sin mayor explicación. Vavilov era uno de los biólogos más admirados en el mundo, un pionero en la naciente ciencia de la genética, que se encontraba haciendo investigaciones para modificar cultivos alimenticios. Buscaba desarrollar plantas capaces de sobrevivir las grandes sequías y los fríos extremos que cada año azotaban al país y dejaban a millones sin alimento. Después de haber sido arrestado, desapareció sin dejar rastro. Su familia jamás volvió a saber de él. No fue sino hasta más de una década después que se supieron las razones de su detención. Pesaban sobre él cargos de espionaje, sabotaje y destrucción, por lo que había sido condenado a muerte en un juicio secreto en 1941, una pena que fue reducida a 20 años en un gulag, una forma penitenciaria común en la era soviética que funcionaba como campo de trabajo forzado. Poco tiempo después, mientras la URSS luchaba contra los nazis, las condiciones en el gulag en el que estaba el biólogo se deterioraron a tal punto que tras tratar de sobrevivir comiendo col congelada y harina mohosa, Vavilov murió de hambre el 26 de enero de 1943. Los cargos que condujeron a la paradójica muerte por inanición de un científico que buscaba terminar con el hambre en el mundo se sustentaban únicamente en que éste mantenía correspondencia con algunos colegas genetistas de otras partes del mundo. En la URSS de Stalin, aquel contacto con el exterior lo convertía en un posible conspirador contra el gobierno, un cargo agravado por el hecho de que la genética, basada en las teorías de Gregorio Mendel, en las que Vavilov fundamentaba su investigación, era considerada una ciencia burguesa, contraria a los principios de la revolución. La idea de que las plantas pudieran heredar y transferir sus genes contradecía los estudios realizados en la URSS por el científico favorito de Stalin, Trofim Lysenko. Este último había prometido al líder soviético crear plantas capaces de resistir cualquier invierno en 3 años, lo cual argumentaba Vavilov que era imposible. Aquella diferencia fue el desencadenante de la condena a Vavilov. La trágica vida de este soviético es una lección de cómo la política puede pervertir el desarrollo científico y detener el avance tecnológico. No fue sino hasta los años 60, como parte del proceso de desestalinización de la Unión Soviética, que la imagen de Vavilov fue reivindicada. Hoy es reconocido como uno de los grandes de la ciencia agronómica. Su banco de semillas, que cuenta con 375,000 especies, se encuentra y estudia en el Instituto Vavilov de San Petersburgo. Su trabajo y sacrificios son reconocidos por todos los genetistas del mundo, mientras que las ideas de Lysenko son consideradas como pseudociencia. Si bien la negación de la ciencia por las supuestas consecuencias negativas para la sociedad son un motivo que nutre los movimientos anticiencia, existen otras razones. Por ejemplo, están aquellos que se basan en el escepticismo. Los escépticos no aceptan nada que no parezca lo suficientemente evidente. El problema es que muchas veces no tenemos las herramientas para comprender el conocimiento científico. Es entonces cuando surgen teorías que intentan explicar el mundo y que son más fáciles de comprender, pero que carecen de fundamentos reales o que desvirtúan las verdades científicas. También ocurre que lo que las ciencias plantean entra en conflicto con nuestras creencias o nuestra fe religiosa. A veces incluso nos ofende. Un ejemplo de esto es el movimiento creacionista.
Los creacionistas dudan de la teoría de la evolución y el origen de las especies de Darwin, conocimiento que, con el desarrollo de la biología, la genética y la paleontología, se ha ido comprobando. La teoría de la evolución va en contra del concepto religioso en el que Dios fue quien creó al mundo, a los seres vivos y a las personas tal y como los conocemos ahora. Los creacionistas, basándose en el Viejo Testamento y en la Torá, afirman que la Tierra no puede tener más de 5.000 años y que hubo un momento en que los hombres convivimos con los dinosaurios. Lo cual es absurdo, pues la paleontología ha demostrado que los dinosaurios se extinguieron hace varias decenas de millones de años. Y más absurdo aún es que en algunas escuelas de los Estados Unidos sea opcional enseñar las teorías de Darwin, ya que están catalogadas como dudosas. Y peor aún, la palabra evolución ha quedado censurada de los salones de clases de algunas instituciones educativas religiosas de ese país. 3 de cada 10 estadounidenses no creen en la evolución de las especies. Otra de las formas que toman las teorías anticiencia es el de las llamadas pseudociencias. El mejor ejemplo de esto son las múltiples medicinas alternativas y los productos milagro. La naturaleza es el mejor ejemplo de armonía, de belleza. El Feng Shui, las curas con energías y cristales, los remedios que pretenden curar lo incurable, hay cientos. Y de hecho, son un gran negocio. Un sinnúmero de prácticas y charlatanerías que de lo único que nos curan es de la ansiedad ante la incertidumbre. Aunque pareciera que aquellas teorías son inofensivas y lo único que hacen es darnos esperanza, no lo son. Evitan que mucha gente pueda ser atendida de padecimientos graves que pueden ser controlados si se tratan a tiempo. O nos conducen al uso de remedios tóxicos, como ocurrió con el caso del dióxido de cloro para supuestamente prevenir y tratar el COVID-19. Los movimientos antivacunas no son nuevos. Desde que se crearon las vacunas, hace más de 2 siglos, han existido grupos que se oponían a ellas, porque en aquel entonces las vacunas eran una novedad y suscitaban desconfianza. Sin embargo, en 1998, el doctor Andrew Wakefield publicó una investigación en la revista científica The Lancet, según la cual 12 niños vacunados desarrollaron autismo. Una investigación posterior de las pruebas del estudio demostró que su autor había distorsionado los datos y que tenía un interés ajeno a la investigación, pues quería desarrollar una vacuna propia y que no había ninguna relación entre la vacuna y el autismo. Las autoridades prohibieron al investigador ejercer la medicina y la revista The Lancet se retractó de la publicación del artículo y determinó que las conclusiones del estudio eran totalmente falsas. En la actualidad, los grupos antivacunas siguen difundiendo este mensaje sin fundamento científico entre la gran cantidad de información que circula en las redes sociales. Estos mensajes representan un peligro para la sociedad. Recordemos que la vacunación es una de las formas más rentables de evitar la enfermedad. Actualmente, previene de 2 a 3 millones de muertes por año y podrían evitarse otros 1,5 millones si se mejorara la cobertura mundial. Ante este escenario, en el 2019, la Organización Mundial de la Salud incluyó este rechazo a las vacunas entre las 10 principales amenazas a la salud global. Cabe mencionar que una cosa son los grupos antivacunas que difunden información no comprobada científicamente y otra las personas que tienen dudas y preguntas sobre las vacunas. Por ello es importante escucharlas y aclarar sus inquietudes con información clara, verdadera y científica. La vacunación no solo evita el sufrimiento y las defunciones causadas por enfermedades infecciosas, sino que también se traduce en beneficios más amplios en materia de educación y desarrollo económico.
Los movimientos anticiencia, aunque parezcan inofensivos, como los terraplanistas, conllevan en algunos casos graves consecuencias. El negacionismo, la postura que niega las verdades científicas, es uno de los ejemplos más claros del daño que pueden causar dichas teorías. Nos ciegan ante realidades que deberíamos enfrentar. La búsqueda de verdades comprometidas con la objetividad y con la revisión constante de sus afirmaciones. Verdades que partan del conocimiento y la evidencia, y no de nuestros miedos personales, necesidades políticas o la carencia de información. No se diga el peligro en el que nos encontramos como humanidad si no tomamos en nuestras manos el problema evidente del cambio climático, una verdad que ha sido negada por algunos gobiernos y sectores de la sociedad, debido principalmente a intereses políticos y económicos. El resurgimiento y difusión de movimientos anticiencia como síntoma de la infodemia que vivimos en la sociedad actual vuelve esenciales las palabras de Carl Sagan en su última entrevista. Pronosticaba que sin la ciencia las personas estaríamos a merced del próximo tirano y farsante que pudiera aprovecharse de nosotros. No hay que olvidar que la ciencia de la que habla Sagan no es el cúmulo de conocimientos ni la comunidad de los científicos, sino la ciencia como actitud de vida.